Hemos terminado la serie Visión, que fue muy importante, y ahorita iniciamos una nueva serie que le hemos puesto Atributos de Dios. Tiene que ver con la omnipotencia, la omnisciencia, la soberanía, la santidad, que Dios es bueno, pero es justo, es amor, pero es justo también, es justicia. ¿Cómo podemos relacionar todos estos atributos? ¿Cómo podemos entender más a Dios? Aunque este es un tema profundo y extenso, el día de hoy me voy a enfocar solamente en una introducción para poner las bases. Pero yo le animo a que no se pierda los próximos temas, porque vamos a estar hablando ya específicamente sobre los atributos. Pero hoy prácticamente es una introducción, pero muy necesaria, porque va a ayudar mucho a reforzar nuestro fundamento que tenemos acerca de Dios. Así que el tema de hoy le puse creo en Dios. Esto es elemental y nuestro versículo es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y para creer en Dios se requiere algo que se llama fe. Así que ese es el primer paso. Es imposible creer en Dios si nosotros no tenemos fe. Así que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Así es que cuando andamos bajos de fe o nos cuesta mucho creer, podríamos decir como dijeron algunos de sus discípulos, ayuda a nuestra fe, quiero creer, me está costando mucho a causa de todo lo que traigo en mi mente o me han enseñado, pero ayuda mi fe. Entonces, nuestro tema es creo en Dios. Salmos 24:1, no solamente el decir creo en Dios de manera relativa, sino creo en Dios como el eterno Dios. Es decir, Él no tiene principio, no tiene final, que por cierto es uno de sus atributos. No hay un momento en que uno dice, ¿en qué momento existió Dios? ¿En qué momento apareció Dios en el planeta? No existió eso. Él siempre ha existido, Él tiene existencia en sí mismo. Eterno es eso, no hay principio, no hay fin. Y creemos en Él como el eterno Dios, por consecuente creemos como en el Creador. Y dice el Salmo 24:1, la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay, y Él mandó, y el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Está maravilloso este versículo. Así que creemos que Dios es el dueño del planeta, que Él debería gobernar y Él va a regresar a gobernar el planeta, porque se requiere su gobierno, se requiere su dirección, se requiere su justicia. Así es que nosotros nos convertimos en mayordomos de Dios, pero Él es el dueño, esto es lo que dice la palabra. Así que ahora, el conocer a Dios de manera muy en su totalidad, pues sería imposible, porque es su sabiduría, su revelación es infinita, pero la revelación que Él nos da es suficiente para entender su propósito. La que ya tenemos, la que está en su palabra, es suficiente para conocerle, amarle, y saber que un día vamos a trascender con Él a la eternidad y que vamos a estarle conociendo por billones, aunque ya no va a haber tiempo allá, no vamos a estar limitados con el tiempo, pero será toda una eternidad conociendo a nuestro Dios maravilloso. Así que para conocerle, eso es elemental nuestra fe. Aquí es interesante lo siguiente, si Dios no existe, entonces no habría propósito y destino en la vida, y entonces también todo es relativo. Así que si Dios no existe, es por eso que las personas, las instituciones, en las esferas de la sociedad sacan a Dios o están sacando a Dios de la política, de todas las esferas, del arte, de las finanzas, de todo. Porque si sacas a Dios, entonces no tienes que rendirle cuentas a alguien. Porque si alguien dice creer en Dios, entonces viene quién es, para qué creó el mundo. ¿Para qué nos creó a nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Y hay personas que se rehúsan a entregar cuentas a un Dios porque quieren una vida independiente sin que nadie les diga qué es lo que deben de hacer. Así que eso se está promoviendo, pero también se pierde el propósito, porque entonces si no existe Dios, comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Entonces la vida no tiene sentido, la vida no tiene propósito. Así que no es suficiente, dice Santiago 2:19, no solamente porque el creer, del nivel de creer que yo hablo, está unido de confianza, está unido de depositar mi vida en alguien quien creo. Pero hay una creencia muy superficial de la que habla el apóstol Santiago en 2:19, que dice que los demonios creen y tiemblan. La fe de la que yo estoy hablando es una fe profunda,
Es una fe donde empiezas a reposar totalmente en Él, a confiar en Él, a depender de Él, a creer en su palabra. Y sobre esa fe profunda te mueves, pero hay una fe donde solamente está en la mente, solamente es un asunto de mente. Así que el apóstol Santiago dijo, muchos están conscientes, dijo que aún hasta los demonios creen y tiemblan, pero de nada les sirve. Otros tienen a Dios como solamente información, tienen una Biblia en su biblioteca, ahí en su librero, pero solamente es un libro más de información, de conocimiento general. Algunos tienen a Dios como solo religión para practicar ciertos ritos en ciertas fechas o tener experiencias religiosas o practicar ciertas costumbres. Pero vamos a ir este mes más profundo sobre Dios. Así es que es importante que en Dios podamos encontrar identidad, quiénes somos en Él, que podamos encontrar propósito, para qué estamos aquí en la tierra y que podamos encontrar destino, hacia dónde nos dirigimos. ¿Termina todo con la muerte? No termina. ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde vamos a ir? Eso es elemental. Aquellos que creemos en Dios debemos tener esta convicción. Así que algunas razones para creer en Dios. Este es el punto 2. Salmo 19:1. Algunos dicen, bueno, ¿cuáles serían tus argumentos para que tú creas en Dios? Una de ellas sería la creación. La creación que está bajo un diseño. Salmo 19:1, del 1 al 4. Nos dice que la gloria de Dios se manifiesta a través de la creación. Hay muchos versículos, pero toda esta creación nos grita que hay un diseñador, que hay un creador. Así que, aunque nos llamen fanáticos, a veces por creer en Dios, o nos llamen tontos o ignorantes, cuando empezamos como a usar incluso la lógica, el sentido común, resulta que eres más inteligente de lo que te dicen las personas. Porque cualquier persona que está aquí entiende que tras un diseño hay un diseñador, tras un arte hay un artista. Así que la ley del diseño sería suficiente para decir, esto no se creó solo, no somos resultado ni de accidente ni de millones de años de evolución. Somos resultado de un arquitecto que ha establecido sistemas, la forma en que está el ser humano, las células, los huesos, todos los sistemas que tenemos. Los sistemas que rigen el mundo, nos gritan que hay un creador. Ese sería suficiente y ya daríamos por hecho de creer en un Dios. Ahora, también cabe mencionar lo siguiente, la conciencia. Si realmente entonces todo viene como resultado de un accidente, la pregunta que sería, la conciencia nos dice esto es bueno y esto es malo. Si eso es resultado de la evolución, ¿en qué momento la conciencia se integró al ser humano? Personas dicen, no, es que la conciencia se desarrolla de acuerdo a la formación, a la educación que tengas o dependiendo de la religión que tengas. Y en la manera en que tú estás siendo educado te dicen esto es bueno, esto es malo. Pero te aseguro que siempre he puesto este ejemplo, que si ponemos a 10 niños en una isla sin Biblia, sin conocimiento de nada, te aseguro que esos niños van a crecer y lo primero que van a empezar a poner es leyes morales. Como imagínate que crecen esos niños y es posible que se casen o que se unan y tienen hijos y crecen y tienen niños, pues yo creo que uno de la ley moral que pondrían es no puedes venir a matar a mi hijo. Si yo hago mi chocita en no puedes venir y robarme lo que yo fui a juntar. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, sin que ellos tengan una Biblia, un Corán, no tengan nada, no. Porque la ley moral, dice la Biblia, que está en sus corazones, está en sus mentes. Así que otra de las cosas que podríamos decir es, en el ser humano está impregnado la conciencia, esto es bueno y esto es malo. No solamente eso, está impregnada la adoración. El ser humano busca siempre el adorar a alguien, porque eso está impregnado por Dios en nosotros, aunque muchas veces se están equivocando a quien adoran, pero está la necesidad de adorar. Tercero, y también esto es otra muestra, hay una intuición en nosotros que existe un ser supremo, que existe un creador, y por eso los 7,000 millones de habitantes que hay en la tierra están siempre en la búsqueda de esa deidad. Así es que dice, si no, y aún aquellos que dicen no creer en el Dios eterno que creemos en nosotros, pero empiezan a darle sentido de deidad al universo, dicen el universo, la madre tierra, la madre naturaleza,
le dan sentido de deidad porque hay una necesidad, está impregnado en ellos, tienen intuición de que existe un creador. Eso sería otra razón para decir, esto es por lo que yo creo en Dios, porque las personas tienen conciencia, tienen adoración, tienen la búsqueda de adorar a alguien y la intuición de que existe un ser supremo. Si esto fuera poco, agregamos Hebreos capítulo 3, versículo 4 y agregaríamos esto. Esto es teología un poquito más profunda, Agregaríamos el testimonio de causa y efecto. El reloj nos dice que existe un relojero. El libro nos dice que existe un escritor. La casa nos dice que existe un arquitecto. Pero una pintura nos dice que existe un pintor. Nada existe por sí mismo. El mundo existe y debe haber una causa de existencia y un creador que lo originó. Y aquí está la respuesta. Pues cada casa tiene su constructor, pero el que construyó este universo, el que construyó todo esto, ¿quién es? Es Dios. Entonces esto es muy elemental, el asunto de causa y efecto. Y así podríamos estar hablando. Hablábamos de con respecto a la búsqueda de un Dios a través de a través de los imperios, a través de los tiempos. Por ejemplo, los cananeos adoraban a Baal, los cananeos adoraban a Baal, los babilonios a Marduk, los griegos a Zeus, los romanos a Júpiter, y mi generación adora a muchos, entre ellos a la muerte, a Kali, etcétera. Siempre hay esa búsqueda. Hay algo que nos dice que hay un ser supremo. Dios nos dejó suficiente evidencia para creer en Él, pero también un poco de ambigüedad para los que decidan no hacerlo, porque Él no quiere a nadie a fuerzas. Así que está interesante esto. La historia, esta es otra, la arqueología nos grita, y a través de la historia, la arqueología en la historia, nos gritan de muchos hechos del Dios que nosotros decimos. Por ejemplo, la Biblia enseña que hubo un diluvio y la arqueología habla que sí existió un diluvio. La Biblia enseña de Sodoma y Gomorra y eso está ahí, todo está parte de la historia. La Biblia enseña que vino un hombre que se dijo ser el Salvador del mundo y hay historiadores que no eran cristianos, que no eran judíos y que ellos dijeron, en el año que partió la historia, vino un hombre que dijo ser el Salvador del mundo, que murió en una cruz. Entonces, la arqueología en la historia también nos confirma de lo que nosotros creemos, pero por si esto fuera poco, hablemos también de las profecías cumplidas, las profecías que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Por ejemplo, el pueblo de Israel es un icono de las profecías y el por qué nosotros creemos en un Dios. Por ejemplo, que todo se va uniendo a un liderazgo mundial. Esa es una profecía que se va a cumplir y se está dando. O sea, todo se va acercando, religiones, naciones, gobiernos, a tener un líder mundial y eso va a llegar en su momento, eso se va a cumplir. Por si todavía eso es poco, porque dicen, bueno, ustedes es pura locura y subjetivo, entonces ahora sí le voy a agregar la experiencia personal. ¿Por qué yo creo en Dios? Entonces, ya dijimos por la creación, por la causa y efecto, ya hablamos por lo que está impregnado en nosotros, la conciencia, la intuición, la adoración, pero hablemos de la experiencia personal. Sin duda alguna, la experiencia personal sería muy subjetivo, pero descansa en algo objetivo. Entonces, tú y yo podríamos levantar la mano y decir, yo creo en Dios porque me libró de mis temores, porque me da sabiduría, porque me consuela, porque me libró de estas adicciones, porque me ayudó a procesar mi dolor, porque me da su paz, me da poder para enfrentar todos los retos. Y entonces, ¿pero por qué digo? Eso es subjetivo, pero ¿por qué digo que descansa en algo objetivo? Sencillo, por todos los argumentos que ya di. Eso es objetivo, pero aquí va. Le preguntas a una persona o a alguien que cree que la tierra es su madre. Y eso lo creen así como muy cool, ¿no? Eso es acá de científicos. A ver, ¿cómo que la tierra es tu madre? ¿En qué te basas? ¿Qué historia hay? ¿Qué revelación hay sobre eso? ¿Cómo que el universo es tu Dios? Eso sí es subjetivo. O que el amuleto que me preparan
es mi Dios y me protege y me ayuda. Eso es muy subjetivo y no tiene base. Así que el cristianismo, cuando tenemos que dar testimonio subjetivo, pero descansa en objetividad. Y por eso creemos a Dios. Por esto y muchas cosas creemos en un Dios maravilloso. Ahora, ¿qué creen otras personas acerca de Dios? Por ejemplo, el ateísmo, les dije que esta es la introducción de teología para poner las bases. ¿Qué creen otras personas acerca de Dios? Ateísmo, bueno, ustedes saben que teos en el griego es Dios, pero cuando se pone el prefijo a es negativo, es decir, no creo en Dios. Eso es lo que, y dice el Salmo 14:1, que dice el necio en su corazón, no existe Dios. Entonces, ¿qué creen personas? Personas ateas que dicen, no creo para nada en la existencia de un Dios. Creerán cualquier otra cosa, pero no creen en la existencia de un Dios. Ahora, el salmista, él dijo que la gente que no cree en Dios no es porque no haya revelación. Científicos cristianos han dicho que poca ciencia te aparta de Dios, mucha ciencia te hace reconocer que existe un creador. Cuando estudian el universo, los planetas, dicen, no inventes, esto es terrible, o sea, la revelación que hay. Y el salmista expresó entonces, pues cada casa tiene un constructor, ya estábamos allá, síganme, el 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que no es porque no haya argumentos, sino porque la necedad nos permite. No sé si usted se ha encontrado personas que están bien aferradas a una idea, pero quieren debatir contigo, sabes que no les vas a ganar, ¿de acuerdo? Y que dices, a veces es mejor ni discutir con estas personas, porque es una necedad, dicen, yo creo esto y me aferro en ello. Ahora, también hay los agnósticos, también es conocido como agnosticismo. Es la doctrina filosófica. Agnóstico proviene de la palabra griega gnosis y quiere decir conocimiento. Qué interesante, también tiene el prefijo agnóstico, que también quiere decir yo desconozco que exista Dios. Es decir, nosotros somos teístas. Nosotros decimos que creemos en un Dios creador y que es un Dios personal. Los ateístas niegan la existencia de Dios y dicen no creo. Los agnósticos dicen no sé si exista. Pero en sus estudios ellos están dedicados a la investigación de diferentes religiones y filosofías y sin aceptar que se puede probar o conocer a Dios. Así que y esto también se está haciendo muy popular porque de alguna manera le dices a un ateo, a ver, muestra que Dios no existe, y luego ellos te dicen, a ver, tú muestra que sí existe, y los agnósticos se quedan como, pues yo no tengo que demostrar nada, porque yo digo, no sé si existe, ¿no? De alguna manera, y es un movimiento que se está también creciendo bastante. Blaise Pascal, siendo él un científico, él dijo, vamos a hacer una apuesta, no sé cómo pretendía, dice, vamos a hacer una apuesta, le decía a su amigo, si Dios existe y morimos, entonces ganamos felicidad aquí y la vida eterna. Pero si estoy equivocado, no voy a perder nada. A ver. Es decir que Blaise Pascal, él decía, si yo decido creer en Dios aquí en la tierra, el vivir sus principios es una vida maravillosa. Digo, ¿quién de ustedes no quiere un hijo y quién no quiere una familia con estos principios tan maravillosos de no robarás, no matarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre? Digo, ¿quién quiere estos principios? Pues todos. Entonces, el vivir estos principios nos dan felicidad, nos dan protección, nos dan paz. Entonces, aquí está interesante. Así que si vivo creyendo que Dios existe y muero y realmente no existe, dice, no perdí nada, pero viví bien. Pero si vivo como si Dios no existiera, no le conozco, no me conecto con Él y muero y descubro que Dios sí existe, qué tremenda pérdida he tenido, porque entonces tendré condenación eterna. Está interesante, estoy aquí argumentando sobre estos dos puntos. Así que, en otras palabras, vivir como si Dios existiera y descubrir que no es cierto, que es mejor que conducirme en la vida como si Él no existiera y descubrir que sí existe. También hay otra forma de pensar, ya hablamos del ateísmo, del agnosticismo, el politeísmo.
Poli quiere decir muchos, teos es dioses, entonces en pocas palabras, alguien que cree en muchos dioses. Y hay muchos dioses, por ejemplo, Osiris, gobernador del inframundo, Ra, el dios del sol, Seth, Hathor, Baal, Zeus, Aries, Afrodita, Apolo. Y hay gente que cree en cuanto Dios se le aparece. Eso es politeísmo. El hinduismo, el budismo, muchos creen en muchísimos dioses, cualquier dios. Incluso sus reglas de ellos dicen, no importa el Dios en quien tú creas, es el mismo Dios. Y eso diferimos nosotros totalmente. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Los cristianos somos reconocidos en que tendrás un solo Dios. No habrá, dice ahí Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se acabó. O sea, yo no puedo decir Ra o Júpiter o Zeus, tú eres mi Dios. No lo puedo decir porque yo creo en un solo Dios, creador del cielo eterno. Y una de las reglas es no tendrás Dios aparte de mí. ¿Estamos aquí? Porque nosotros, o sea, tenemos esa forma de pensar. Ahora, Salmos 86:8 dice, está interesante, aunque haya más dioses, pero dice, nadie hay como tú entre los dioses. O sea, puede ser que hay muchos dioses, pero dice, nadie hay como mi Dios entre los dioses que existen. Pero esa es la manera. Entonces, politeísmo no nos es permitido a nosotros. También existe una corriente de pensamiento que se llama panteísmo. El panteísmo en griego pan es todo y teos Dios, es decir, Dios es todo y en todo está Dios. Así que esto es muy diferente. Nosotros creemos en la omnipresencia de Dios, es decir, Dios está en todas partes, pero no decimos que todo es Dios. Esto es muy diferente. Así que panteísmos son los que le dan sentido a la deidad de la naturaleza, dicen la tierra madre, el universo, creen en la reencarnación y tienen un relativismo tremendo. Y es mucha gente que usa, es que el universo conspira contra tu favor, eso es panteísmo, la madre naturaleza, todo es panteísmo. Así que el panteísmo diviniza el ego, la naturaleza, los animales. Nosotros creemos que Dios creó el universo dentro del tiempo y el universo es finito y nuestro Dios es infinito. Aunque Dios está presente en la creación, no es la creación. La creación nos habla de Él, nos grita de Él que existe un creador. Mientras el panteísmo adora la creación, nosotros adoramos al creador de la creación. Y enseñamos también que debemos ser buenos mayordomos de la creación y de todos los recursos que nos ha confiado. Así que esto no quiere decir que al nosotros no creer en la creación como Dios, pero sí creemos que Dios la creó y que nos pone como mayordomos. Hay que ser cuidadosos también de nuestra naturaleza, del cuerpo, del oxígeno, de todo lo que nos ha puesto a nuestra administración. También existe otra corriente que es deísmo y enseña que es posible que Dios existe, pero no está en control ni es personal, que se fue como de vacaciones y nos abandonó, nos dejó aquí solos. Otra forma de pensar también con respecto a Dios es la idolatría. La idolatría presenta a Dios como si tuviese un cuerpo material y que puede percibirse mediante una imagen física. Esa es otra forma también de pensar. La idolatría da la sensación a sus fieles de estar cerca de su deidad a la que rinden culto. También permiten controlar a su Dios, llevarlo de un lado a otro, guardarlo, etcétera. Por ejemplo, por aquí hay unos pueblos donde si no les concede un milagro como el conseguirles una novia, lo voltean de cabeza. A ver, tú dices, ¿qué pasó? Más adelante hay otro pueblo, San Isidro creo, también, que si no les da buenas cosechas, lo agarran a jitomatazos. Entonces, ahora, alguien estaría diciendo, porque hay personas que dicen, a ver, ustedes los cristianos están confundidos, porque una cosa es adoración y otra cosa es veneración. Yo entiendo, según el diccionario, veneración solamente es honra, veneración solamente es respeto. Pero adoración es cuando yo le pido a alguien un milagro, le hago oraciones, le doy cantos, eso se llama adoración. Entonces, realmente no estamos confundidos, alguien más está confundido. Así que la idolatría imagina a sus dioses y hacen su estatua. Por ejemplo, Baal es un dios de la fertilidad, es parte toro y parte ser humano.
Juan capítulo 4, versículo 24, nosotros creemos que Dios es espíritu y en espíritu debe adorarse. Es decir, no posee cuerpo físico, pero el que no posee cuerpo físico no quiere decir que no puede manifestarse en un cuerpo físico. Pero nuestro Dios no posee cuerpo físico y Él dice que Él es espíritu. No solamente ahí, Colosenses 1:15 dice que nuestro Dios es invisible. Y que Jesucristo, cuando Él se manifestó en la tierra, es la imagen del Dios invisible. Así que Jesucristo podría ser lo cercano, por así decirlo, en su carácter. Así que la idolatría encajona a Dios y lo limita. Y en Éxodo 20, capítulo 4 al 5, nos instruye que cómo debemos representar a Dios en el culto. Y Él dice, no te harás imágenes para adorarlas. Es por eso que no ve usted imágenes. Esto es la cruz, es un simbolismo solamente, no es un objeto de adoración. Es un simbolismo donde murió nuestro Salvador para perdonar nuestros pecados. Lo demás es decoración, ese pino es decoración, pero el único que aquí adoramos, un Dios que es espíritu y que es eterno, hizo los cielos y la tierra, pero aquí dice no harás imágenes para adorarlas. El problema no son las imágenes, el problema es la adoración, porque parte de las pinturas, las esculturas está dentro de lo que es arte. Y no está mal el arte, sino el mal es cuando a ese arte le rendimos tributo como si fuera un Dios. Eso es lo que se convierte en un problema. Así que de repente alguien en su casa puede tener el cuadro de los 12 apóstoles o cosas así. Y no es ese el mayor problema. El problema es cuando empezamos a adorar eso. En 1 Corintios 8, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo, él dijo, aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios. Vamos a repetir todos, aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios. Así que esta es otra forma de pensar, este es nosotros porque creemos así. Ahora, estoy ya prácticamente cerrando y esto es también elemental, el nombre de Dios. Después vas a poder adquirir esta prédica, porque es necesario que la vuelvas a escuchar varias veces, pero el nombre de Dios. Así es que hay un sinfín de debates interminables. Algunos dicen que el nombre de Dios, el nombre propio es Jehová, otros dicen que es Yahweh, otros dicen que solamente es Jesús, otros dicen que solamente es el Espíritu Santo. Sin duda alguna seguirá habiendo un debate interminable, porque siempre ha habido debates interminables de todo. No sé si ha descubierto eso, pero que cuando a la gente le gusta debatir cualquier cosa, cualquier tema va a tomarlo para debatir y hacer pleito. El nombre para los judíos hablaba de la esencia, identidad, propósito y destino. Los judíos no ponen nombres por ocurrencia o se escuchan bonitos o son famosos. Así que ellos ponían con mucho cuidado el nombre y tenía que ver con su esencia, con su carácter, con su destino. Nuestros antepasados recuerdan que había nombres como perro corriendo, caballo parado, caballo blanco o algo así, ¿no? Ocurrentes. En el momento en que estaban naciendo el bebé estaba el caballo blanco ahí parado, pues se va a llamar caballo blanco. Cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, pero no, los judíos no. En Éxodo 3:14 se revela el nombre propio de Dios. Esto es lo que los estudiosos enseñan, que ahí se revela el nombre propio de Dios, porque está con Moisés y Moisés le dice, oye Dios, ¿y si me preguntan que cómo te llamas? Entonces cuando Dios le contesta y le dices, tú les dirás, yo soy el que soy. Ah, caray, ese es su nombre, sí, ese es su nombre, y que fue traducido como Yahweh. Qué interesante. Fue traducido como Yahweh en el tetragramatón, es HWHY. Tetra es 4, gramatón son letras, entonces 4 letras. Hasta después los masoretas le agregaron los masoreta quiere decir tradición, pero era un grupo de judíos, escribas, que se dedicaban a hacer traducciones y ellos fueron los que agregaron estas vocales. Pero está interesante lo siguiente. Para los judíos, ellos el decir el nombre y no tener sentido el por qué lo daban, era como muy malo, era un pecado. Así es que no podían usar el nombre y usaron la palabra Adonai. Y Adonai quiere decir Señor o el amo de toda la tierra. Son las palabras que se usaron. Pero cuando él dice yo soy, su significado es Yahweh.
Y quiere decir que tiene existencia en sí mismo, está presente en la realidad, está en el pasado y está en el futuro. ¡Wow! Así como que, a ver, alguien que me explique eso, ¿no? Es una palabra muy profunda que nos requiere mucho tiempo para seguirlo explicando. Pero entonces el nombre, de alguna manera en el hebreo, es Yahweh, cuando se agregaron estas vocales, y a veces el nombre de Yahweh se encuentra unido o combinado con un sitio o evento. Por ejemplo, dicen los nombres de Dios, más bien son nombres compuestos o unidos con una frase. Por ejemplo, Dios prospera, Dios provee, Dios, Jehová Jireh, hablando del griego, o Yahweh Jireh, Yahweh Shalom, Yahweh Rafa. Entonces se une el nombre de Dios con algo que estaba sucediendo en el momento donde Dios era revelado como el sanador, como el proveedor, como el Dios lleno de paz. Entonces con esto, entendiendo nosotros que si tú estás enfermo, Dios puede ser tu sanador. Dios se revela a ti como el Dios sanador. Que si tú no puedes dormir en la noche, estás con mucha ansiedad y depresión, Dios Shalom, es Yahweh Shalom. Dios puede darte su paz. ¿Me estoy dando a entender? ¿No los he perdido? Al que está a tu lado, dile que Dios no le va a hablar a través de sueños, así es que ponga atención. Ok, ahora, yo sé que esto no es así como que muy acá, es más profundo y tienes que poner mucha atención para que podamos entenderlo. Entonces, Jesús usó este nombre en Juan 18:6 para referirse a Él. Cuando lo buscan, yo soy, dice que caen a tierra, un poder tremendo. El mandamiento 3 dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Y por eso los judíos decidieron mejor no usarlo y lo sustituyeron por Adonai, que quiere decir Señor o amo. Así que en el griego Señor es kurios, lógico que en el español pues es Señor, es cuando es un título que se le da a una persona que tiene poder e influencia, pero esta palabra se le daba reconociéndole a él, aunque es una palabra general que puede ser aplicada para el señor de la casa. Por ejemplo, mi esposa me dice Señor, aunque usted no lo crea. No, solamente me dice Señor cuando necesita dinero. Y dice Señor mío. Pero entonces la palabra Señor, pero también el Señor en este caso es aplicado al Señor del universo. Ahora, ¿por qué usamos la palabra Dios? Hay personas que te dicen que Dios es Zeus porque fue en el griego. Es cuestión de un poquito más, ir más profundo, pero antes del que existiera el griego existió el hebreo. Y Dios viene de la palabra Elohim. Así es que Elohim quiere decir Dios creador, Dios de dioses, Dios poderoso. Eso quiere decir Elohim. Pero la primera palabra entonces representa a Dios. Él es Dios. Y mira, nada más checa los nombres. Todos los nombres que fueron escritos en hebreo, Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros, sí tiene Él. Por ejemplo, mi hijo se llama Eliezer. Y Eliezer quiere decir Dios es mi ayuda. Siempre donde está la palabra Él, quiere decir Dios. Ahora, y así más nombres, porque podríamos hablar de nombres como Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Está también Ezequiel, Dios es mi fuerza. Daniel, Dios me juzga. Donde quiera donde está la palabra Él, que fue traducida del hebreo, está la palabra Dios. Entonces algunos dicen, si usted usa la palabra Dios se está refiriendo a Zeus. Entonces no sé si no han estudiado o se hacen que no han estudiado, pero antes del griego existió el hebreo y en el hebreo Él es Dios. Ahora, sí es cierto, Dios es una palabra general que puede ser aplicada a más. Por ejemplo, aquí estuvimos hablando, Dios Baal, Dios, etcétera. O sea, sí puede ser aplicado. Entonces se agregaban adjetivos, se agregaba algo más, como por decir Dios el eterno, Dios el santo, Dios el poderoso. Pero aún así, no hay tampoco problema. Dios no tiene los complejos que nosotros tenemos. Así es que podemos decirle Dios, podemos decirle Señor, podemos usar. Ahora, también la palabra Jehová es un nombre, le llaman que es un nombre híbrido, que fue dado hasta el siglo XVI por alemanes y quedando en el español como Jehová. Híbrido porque es la combinación de Yahweh y Adonai. Requiero tiempo para seguirles explicando, pero usted puede seguir estudiando esto. Y entonces algunos argumentan mucho que es una muy buena palabra que se acerca, que está ya más al castellano, para mencionar al Dios, y es permitido también, pero algunos creen que la más original es
Yahweh. Es el gran yo soy, eso quiere decir Yahweh, el gran yo soy, el que fue, el que es y el que será. Así que, y también cabe mencionar lo siguiente, el nombre de Jesús en Mateo 1:21 significa Dios salva. Muchas personas también te dicen que Jesús no es un nombre correcto. En hebreo es Yahshua, en arameo es Yeshua, en griego es Jesús, en latín es Jesús, en español es Jesús. Así que, y Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús quiere decir el Salvador y Cristo quiere decir el Mesías, el ungido. Entonces, Jesucristo está unido de dos nombres y también está permitido esto, no veo yo ahí problema. Así que, por ejemplo, yo me llamo Domingo. Dicen que los nombres no deben traducirse a otro idioma, los nombres deben decirse en su origen. Hasta cierta manera tienen razón, pero cuando estudiamos a través de la historia de la era, hay palabras impronunciables, había cosas que no se podían pronunciar. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen domingo en español y en inglés me dicen Sunday. O sea, dices, ¿algún problema? Pero sigo siendo el mismo. Pero, por ejemplo, también en francés soy dimanche. Usted me puede decir dimanche, es que si viene un francés es posible que me diga dimanche. Ah, te llamas dimanche. ¿Cuál es el problema? Sigo siendo yo. Ahora, mis hijos me dicen papá. Mis amigos me dicen amigo. Mi equipo de trabajo me dicen jefe, pastor, títulos, nombres. No nos compliquemos. Las personas se complican tanto y hacen sus sectas y sus religiones y se apartan y se olvidan, como dijo Jesús, de la esencia, de lo más importante, el amor a Dios y amor al prójimo. Pero quieren ser perfectos, cuidan las tildes y cuidan todos los detalles, quieren cuidarlo, pero se olvidan de lo más importante. Así que Él decidió que le llamáramos Padre. A Jesús le preguntaron y le dijeron, enséñanos a orar. Ustedes van a decir Yahweh o Yahshua. Ustedes dirán Padre. Con esto enseñando que es más importante la relación, la intimidad, eso es más importante. Y no te pierdas en tanto rollo que sí, que no, que sí los masoretas, que sí los griegos, que sí los judíos. Mantente sencillo. Así que yo digo que en algunos casos, por ejemplo, si estamos en una reunión y está mi esposa y están otras personas, hay más hombres, y me dice mi amor, yo conozco su voz, eso es relación. Posiblemente otros hombres volteen, pero saben quién es el amor de quién. ¿Me estoy dando a entender? O mi Señor, o Domingo, o algunos me decían Mingo, etcétera. A mi padre se llama Agustín, algunos les dicen Agus, otros les dicen Tin, otros le dicen hasta Tilín. Pero yo cuando voy a casa a mi padre, yo le digo papá, no le digo ni Agustín. ¿Algún problema? ¿Le digo qué? Papá. Usted puede decirle al Dios del universo, usted puede decirle papá eterno, Dios, quiere llamarle Yahweh, puede llamarle, no hay problema. Vivamos en esa libertad y como usted lo quiere hacer, pero tú eres mi Dios. Él dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Ah, qué interesante está esto. Así es que a veces no encontramos las perlas porque los buscadores hacen turbias las aguas con sus botas. Y hay personas que no están conociendo a Dios en intimidad porque andan con sus rollos mareadores del hebreo y del griego y judaizándose y todo ese tipo de cosas. Hay infinidad de controversia y una búsqueda insaciable religiosa, pero a veces se olvida lo más importante, amar a Dios y amar al prójimo. Se olvida la esencia. Así que tenemos un Dios misericordioso en idioma diferente, pero es el Dios eterno. Esto no quiere decir que entonces Baal también es el Dios eterno. No, Él no. Yo cuando me refiero a Él me refiero con referencia a los nombres a través de la historia o a adjetivos como mi Dios eterno, mi Dios santo, mi Dios creador del universo. Así que a veces nos olvidamos de la esencia y olvidamos el fruto, la conexión.
Hay personas que saben muchísimo hebreo y presumen que saben decir el nombre perfecto, pero son incapaces de dar fruto, de tener conexión, de perdonar y saberse relacionar con los demás. Y de eso tiene mucho que hablar el Señor Jesús. Así que cuando no queremos vivir en esta esencia, nos quedamos muy parecidos a los fariseos. Somos buscadores errantes, con comezón de oír cosas nuevas, insatisfechos, incapaces, pero tan lejos de Dios. Así es que mantengamos lo sencillo, mantengamos la conexión con Él sencilla, y puedes decirle, Padre mío, puedes decirle Dios, pero sobre todo los dioses, el Dios eterno. Y cierro con Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y le invito a que se ponga de pie. Y quiero que todos leamos Apocalipsis 1:8. Y yo podría decir que Apocalipsis 1:8 representa la esencia del nombre propio de Dios, Yahweh. Y creo que representa esta esencia. Esto es lo que podría significar Yahweh. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Dale un aplauso al que es Espíritu, a ti Rey, al grande, al poderoso. Puedes expresarle tu amor y empezar a orar, expresarle tu amor ahí. Y expresar tu amor. El gran yo soy. No tenemos un Dios de materia, un Dios subjetivo, un Dios inventado. Tenemos un Dios creador del cielo y de la tierra. Él está en el pasado para sanarnos del dolor, de las heridas, de nuestros fracasos, de la culpabilidad, de la condenación. Él está en el pasado para poderlo sanar y hacernos nuevos. Él está en el presente para ayudarnos a enfrentar nuestra realidad que tenemos hoy, en 1 de diciembre, día domingo. Hoy está en el presente para enfrentar nuestra realidad. A veces no como quisiéramos nosotros, pero Él dice, yo estoy con ustedes. Y Él está en el futuro. Podemos descansar nuestro futuro en Él. Podemos descansar aún más allá, que más allá de la muerte Él nos va a guiar y tenemos eternidad en Él. Él es nuestro Dios, un Dios eterno, grande, el llamado Señor, el llamado Pastor, el llamado Padre, el llamado Yahweh, el llamado el Dios eterno, el Dios bueno, el Dios Shalom, el Dios Jireh, el Dios de paz, el Dios proveedor, el Dios Rafa, el Dios sanador. Él es mi Dios, dilo. Él es mi Dios desde hoy y para siempre. Él es mi único Dios. Hago un pacto de exclusividad y permanencia. Di esas palabras, hago un pacto de exclusividad. Él será mi único Dios, Señor del cielo y de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que será y el que ha de venir. Hago un pacto de exclusividad y hago un pacto de permanencia.